Comentarios del ingeniero José Blandón Castillo. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia. Oiga, inicia otra semana, lunes 9 de abril, y qué de cosas hay en nuestra agenda. Demasiado rápido. Pero como siempre, lo primero es lo primero. Fernando, quiero expresarle mi solidaridad, mi aprecio, mi rendición a su donaire, a su belleza. Mi más profundo cariño a esa joven que se llama Rosa Ivette Montezuma. Y le voy a decir en Nove, intentando pues decírselo Nove, a la Mary Ba Nuare, la mujer más bella. Epa. De esa área de nuestro país. Pero yo le decía a ella que vino por aquí, tú la entrevistaste, que ella es mucho más que una cara bonita. Ella es una muchacha de talento. Es la reivindicación de... Así que como yo me inclino ante la aristocracia del talento y la belleza, me inclino hacia ella. Hombre. Y la respeto. Pero bueno, yo quisiera leerle dos tweets para refrescarlos cómo se escribe en Twitter, ¿eh? Sí. Para que aprendan un poco, todos aprendamos, pues. Mire este tweet por uno de los intelectuales más importantes de nuestro país en el derecho penal, Armando Fuentes, que ha publicado varios libros, dice así: la ley de imprescriptibilidad indefinida en el tiempo es un poco más de populismo punitivo, igual a como que se aumentan las penas hacen creer a la gente que eso soluciona la eficacia de las penas y el castigo. Y eso no es así. Y el otro es del Wall Street Journal. Hoy publica lo siguiente de nuestro querido amigo, le digo amigo porque él permite que uno le diga amigo con todo respeto, del Papa Francisco, en donde le sugiere a los católicos que enfocarse en el aborto sobre el problema de la pobreza es practicar la política y no el cristianismo. ¿Qué le parece? ¿Ah? Grandes pensamientos. Y ahora retomo la agenda internacional. Voy a ser rápido porque quiero detenerme mucho en el problema panameño. Cuando usted pasa esto y ve España, y ve ese momento del 77, en donde grandes dirigentes asumieron la conducción en una época compleja, porque la época por Franco, por el post-Franco, fue una época llena de muchos retos y muy compleja. Muy compleja. Bueno, pero decía Franco que había dejado todo atado y bien atado. Sí, lo dejó todo atado, que había que desatarlo. Pero España tenía tanto talento, sí, tanto de izquierda como de derecha, y esa decisión de legalizar el Partido Comunista fue una de las decisiones más audaces de Adolfo Suárez. Compare eso con la España de hoy, la incapacidad política de quienes hoy dirigen España. Sí. Para que usted vea la diferencia. Sí, si hubiera estado Rajoy y compañía, hay una guerra civil de nuevo después que muere Franco. Ellos no hubieran estado ahí. No. Las cosas son como son. Pero bueno, para los que siguen el problema de Facebook, esta semana comparecerá ante el Senado de los Estados Unidos Mark Zuckerberg, que ayer, en un programa en los Estados Unidos que se llama Face the Nation, el delator, Christopher Wylie, decía que no solamente eran 87 millones de identidades que se robaron de Facebook, sino mucho más. Y dijo cosas más. Dijo que habían sido almacenados en Rusia. No necesariamente por el gobierno, sino por la estructura que tenían ellos clandestina para ser utilizada en la campaña de los Estados Unidos. Préstenle atención a lo que se está divulgando del manejo de las tecnológicas, porque esto está creando una serie de problemas muy, pero muy grandes. En otro lado del mundo, en Hungría, Víctor Orbán, ultraconservador, corriendo sobre un solo tema. La migración. Contra la migración. Gana abrumadoramente, bueno, con el 48%, pero gana también la mayoría de la Cámara del Senado con 133. Victoria absoluta. La izquierda quedó con 18, con 9%, y los más radicales, la derecha ultrista, que tiene otros temas, con 20%. Así que Hungría sigue siendo
el país más antimigratorio en este nuevo populismo nacionalista, migratorio. Mire esto que está pasando en Cataluña. Mientras la guerra económica sigue cobrando víctimas. Este viernes pasado el Dow Jones cayó estrepitosamente nuevamente. El futuro, que se está corriendo ya en otros países ya está la bolsa andando, pero el Dow en el futuro está cayendo. Vamos a ver qué pasa en los Estados Unidos, pero la guerra se está profundizando. China ha dicho categóricamente que está preparada para una guerra completa, comercial. ¿Será así o no será así? Vamos a verlo. Lo que sí es cierto que los niveles de incertidumbre están aumentando considerablemente. Y a partir de mañana arranca la parte técnica de la Cumbre de las Américas para que el 13 viernes y el 14 sábado se dé la reunión de presidentes. Lo importante allí serán varias cosas. Uno, si el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, va y cuál será su discurso, que ha ignorado América Latina. Vamos a ver cómo es esto con México, si es que va. Y si el presidente Maduro va al final o no va. Y qué decisiones se tomen allí con respecto a Venezuela y todo esto unido a la profunda crisis política que se ha generado en Brasil. Había algunos tuites incluso de algunos amigos míos escribiendo sobre Lula. Yo les quiero pedir, cuando usted va a hablar sobre un caso judicial, tómese un poquito del tiempo y métase a la red del Ministerio Público de Brasil y usted vea las declaraciones de Lula. No existe en el expediente ninguna real vinculación de Lula a ser propietario de nada de la compañía OAS. Y por eso está preso. Pero al ponerlo preso, ha habido una nueva situación en Brasil. Lula allí preso es un héroe. Muerto será un mártir. Y si lo dejan libre, llega a la presidencia. Ya es presidente. De manera que eso está pasando en nuestra América. Yo voy a detenerme aquí, no porque no te pasen cosas más en el mundo. Es que, Fernando, quiero a la vuelta hablar sobre la situación nuestra y el camino que está tomando una serie de acontecimientos que, en vez de ir por el camino correcto, estamos rumbo a la confrontación total. A la vuelta le voy a hablar las confrontaciones entre el Ministerio Público, la Corte Suprema, entre el Ministerio Público, el Tribunal Electoral, los casos que se están manejando entre el gobierno, ahora interfiriendo en la Junta Directiva del Canal de Panamá, lo que pasó con Pandeportes y todo este esquema que está pasando, la manipulación del periódico La Prensa sobre muchos casos y ahora la tendencia a poner en las redes, tanto el Ministerio Público como la prensa, acusaciones directas en contra de lo que estipula la Constitución de la República de Panamá, que le da el derecho a usted de que se le presuma su inocencia y que le prohíba al Ministerio Público, en particular a los jueces y a los fiscales, divulgar hechos que intentan poner como culpable a quien no ha sido procesado. A la vuelta. Así es. Vamos a información comercial. Así es, comentarios del ingeniero José Blandón Castillo. Temas nacionales y pues estos frentes abiertos por parte de la politización de la justicia. Yo creo que no hay otra forma de decirlo. Sí, Fernando, yo quisiera aprovechar la oportunidad para compartir con ustedes una serie de cosas que están ocurriendo. Y nosotros tenemos aquí un compromiso con brindarles a ustedes la información veraz. No mantener una posición neutra, no. Darle la información y nuestras posiciones serán también expresadas. Ese siempre ha sido el norte aquí, de manera que usted también tenga elementos para formar la suya. No hay la menor duda que nuestro país se encuentra en medio de una profunda crisis política. No hay la menor duda. Crisis política que se ha venido acentuando en la medida en que los diferentes órganos del Estado no hagan caso a la cláusula número 2, al artículo número 2 de la Constitución de la República de Panamá, que les ordena, respetando la división de poderes, trabajar en armónica colaboración. Y como resultado de eso, encontramos, Fernando y estimados televidentes, una cantidad de confrontaciones que serían normales si se resuelven por los canales, en el caso judiciales, en el caso de la Asamblea, políticos, y en el caso del Ejecutivo, a través del el respeto a la ley y a la Constitución. Pero eso no está ocurriendo.
Pero además, los llamados grupos de la sociedad civil se han venido alineando no con la justicia, sino impulsando una política de linchamiento jurídico. Leí el último comunicado de Movín con respecto a pedirle al presidente que sancione esta ley de imprescriptibilidad, que es un perfecto disparate, pero demostrando una ignorancia supina y más una sed de venganza, porque entiendo, yo leí el comunicado y pensé que el que escribió eso estaba pensando en la diputada Zulay Rodríguez, que en la Asamblea en duros términos se expresó contra ellos. Derecho que tiene la diputada. Sí. Si usted no tiene correa para aguantar la confrontación política, entonces no se meta político. Sí. Porque es bueno criticar, pero cuando te criticas tú saltas. Entonces, en ese marco complejo, en una confrontación entre el presidente y la Asamblea, aunque él lo niegue, una confrontación entre el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia, una confrontación entre la Asamblea y el Contralor General de la Nación, y una serie de fallos de investigaciones judiciales llenas y carentes de algunos vacíos. Y yo lo entiendo por la multiplicidad de estudios y investigaciones que se están realizando. Voy a pasarle revista a esas cosas. Fíjese usted lo primero, el Ministerio Público versus la Corte Suprema de Justicia. Bajo la ponencia de la doctora Russo, la Corte Suprema de Justicia emite un rechazo a un recurso de amparo de garantías presentado a favor de Humberto de León. Y en ese recurso, haciendo uso de subterfugios ilegales, y ahí yo coincido con la señora procuradora, la Corte pretende decir que ellos pueden, a través de este fallo que dieron, autorizar las investigaciones del caso de Odebrecht y que ya la procuradora tiene la autorización para continuar con la investigación en el caso de Odebrecht. Eso no es cierto. El Ministerio Público tiene razón. Solo con la autorización de la Fiscalía Segunda, de la jueza María Lourdes Estrada, el Ministerio Público puede continuar las investigaciones. Recuerde el caso de José Raúl Mulino. José Raúl Mulino, el caso se cae porque el Ministerio Público investigó cuando ya se le venció el plazo. Y legalmente el Ministerio y el fiscal que haya hecho investigaciones con plazo vencido ha viciado el proceso. Ahí tiene el caso de los helicópteros. Por ahí se los hablo cuando salga. El fiscal siguió investigando a pesar de que el tiempo está vencido. Y eso es ilegal. Y yo creo que la posición del Ministerio Público ahí es consecuente. Eso salió publicado, ¿sabe dónde? En la prensa. ¿Dónde más? El sábado. Entiendo que la procuradora tiene una comparecencia en Telemetro hoy. Voy a escuchar con mucho detalle lo que ella hable sobre este caso. Entonces, además de esto, en el caso Buco Millonario, la procuradora le echa la responsabilidad del retraso de esto al magistrado José Ayub Prado, quien le responde el 5 de abril con una carta donde le señala que ella está mal informada, dice la carta, y le dice los procedimientos. Esto generó la ira de la procuradora, o la molestia, para usarlo más diplomáticamente. Y yo quiero ver cuál va a ser la respuesta que ella dé a esto, porque lo que dijo Ayub Prado se debe verificar en función de si lo que él estaba diciendo es cierto o no. Porque aquí hay una tendencia de los fiscales a presionar a los otros órganos del Estado para las investigaciones. Y fíjese el caso de Pandeportes. En Pandeportes, por 4 años los fiscales no hicieron investigaciones. Al 4º año piden una ampliación del tiempo. ¿Para qué? Si tenías 4 años. Y después que se sabe que hay un árbitro, hay un laudo arbitral que le da la razón a la compañía y establece que no hay ningún proceso, los fiscales siguen manteniendo gente presa y piden aumento de la fianza que puso la jueza, que en forma categórica allí actuó correctamente.
no le dieron la ampliación. En el caso de Ayub Prado, la carta que él dice, yo no le vi nada de respeto. Lo que sí la vi de categórica. Entonces aquí, fíjense en el caso de Blue Apple. En el caso de Blue Apple, el periódico La Prensa publica un sábado una serie de informaciones del contenido de las declaraciones de las empresas que fueron llamadas a cooperar, poniendo en riesgo a quien cooperó y poniendo en riesgo las empresas que cooperaron. Empresas que homologaron sus declaraciones con el juez de garantía. Y el Ministerio Público pone en su red, impulsado con la prensa también, toda una serie de mecanismos para presionar, olvidándose de la presunción de inocencia, porque lo que se está poniendo ahí, la alarma roja, que no sé qué, es demostrar que tú eres culpable. Entonces el Ministerio Público no puede estar haciendo esas cosas. Pero lo más serio para mí que ocurrió fue tildar al Tribunal Electoral de responsable del retraso de las investigaciones de Blue Apple. Yo les quiero decir, en el caso de Blue Apple, si no hubieran obligado a las empresas a declarar de la forma como la obligaron, no hubiera habido caso Blue Apple, porque el Ministerio Público no tenía ninguna investigación sobre eso. Y mire cómo le han pagado a las empresas que han colaborado. Le quiero plantear esto, porque el Tribunal Electoral, en forma categórica, emitió un comunicado advirtiéndole al Ministerio Público que se deje de presionar. Y yo quisiera detenerme en esto. Nosotros entramos en los próximos 20 y tantos días. ¿Hoy es qué? 9, ¿no? Hoy es 9. En los próximos 26 días, en el proceso electoral, señores del Ministerio Público. Y no serán ustedes los que vayan a dictaminar la conducta del Tribunal Electoral, cuya función fundamental por ley y por Constitución es garantizar que el proceso electoral se dé en el marco del respeto y que no se utilice la justicia como persecución política. Y el fuero electoral, penal electoral, está diseñado para proteger a los dirigentes políticos de la persecución. Y ahora fomentar esto a unos 20 días del proceso electoral tiene la intención de descalificar gente en el proceso electoral, y eso no se puede permitir. Pero con el apoyo de llamadas voces de la sociedad civil que solo se interesan en mirar una parte del problema. Porque yo no he visto a Movín, por ejemplo, pronunciarse sobre los casos de violación a los trabajadores nuestros. Yo no lo he visto. Yo no he visto a Movín declarar, ¿no es así?, que es un robo los precios de la medicina. Yo no he visto a Movín declarar lo que hoy publica la prensa en primera plana. Escuchen lo que le voy a decir, señores de Movín. Hoy en la prensa en primera plana sale que la Autoridad de los Servicios Públicos ha cargado 40 millones de dólares para que los usuarios del servicio paguen los retrasos de la línea de transmisión, cuya responsabilidad recae sobre el pasado director de TESA y también sobre el director de la Autoridad de los Servicios Públicos, que en sus despachos se demoraban por meses los trámites para la indemnización a los predios por donde tenía que pasar la línea. El director de la Autoridad de los Servicios Públicos y el director de la son los que deberían pagar esos 40 millones. ¿Por qué los tenemos que pagar nosotros? A ver, si nosotros no tenemos nada que ver con el retraso. Ah, no. Yo no veo a ellos preocupados por eso. No, hombre, parte del Entonces, problema. le explico todo esto, porque lo más preocupante ahora es esta presión mediática contra el Tribunal Electoral. Y esto no es nuevo. Nosotros estuvimos aquí compartiendo con el magistrado Valdés, ¿te acuerdas? Hace un par de sábados. Y él nos hablaba de porque yo le hablé sobre el fuero.
porque quieren vender la intención de que el fuero electoral es para proteger delincuentes. Pero yo voy a decir algo, por ejemplo, en el caso de Ricardo Francolini, ¿en qué momento en el expediente de Odebrecht hay una prueba que Ricardo Francolini recibió dinero de Odebrecht? Ninguna. En el caso de lo que se ha llamado en New Business, hay interpretaciones para tomarlo como lavado de dinero. En el caso de Buco Millonario, que fue la confrontación entre Ayub Prado y la señora procuradora, léanse el expediente. Ané Planel y su gente, lean los expedientes. Déjese de estar utilizando elementos subjetivos para mirar las cosas en su profundidad. La lucha contra la corrupción es un problema muy serio y no se va a resolver de esta forma, o es que corrupción nada más es lo que hacen los trabajadores públicos. Fíjese esta ley de imprescriptibilidad. Yo coincido con la Procuradora General de la Nación en pedir el veto para la ley esta de imprescriptibilidad. Y la coincido porque filosóficamente lo que están haciendo es impedir que gente de talento quiera ir al sector público, porque cualquier pelofustán pone una denuncia temeraria contra un funcionario público y eso es imprescriptible. ¿Quién quiere ir al Ministerio Público? Pero a ellos les importa un bledo. Ellos quieren liquidar las empresas porque ellos no trabajan, ellos no son obreros. Entonces, cuando el gobierno de Varela decidió continuar con los proyectos, fue una decisión correcta, porque mantuvo el empleo. Miren lo que hizo Perú. Eliminó los proyectos y miren en qué berenjenal se metió. Entonces, ¿a qué es lo que quiero plantearle con todo esto? Yo quisiera hacerle un llamado a la señora Procuradora. Por encima de las investigaciones que usted realiza, no puede estar la presión al Tribunal Electoral, que tiene la suprema responsabilidad de garantizar a partir del 5 de mayo que se abre el proceso electoral, las garantías para todos los hombres y mujeres que vayan a ese proceso electoral, les guste o no les guste a ustedes quienes estén ahí. Y respaldo 100% al Tribunal Electoral, porque es el garante de la transición política que el país va a dar el 5 de mayo del 2019. Y hago un llamado a la sociedad civil. La lucha contra la corrupción es mucho más compleja. La lucha contra la corrupción requiere de una estrategia, no de la utilización de los procesos penales para persecución política. Y fíjese el otro tema que le voy a tocar. El señor Contralor General de la Nación fue a la Asamblea Nacional a auditar, entre comillas, la planilla 080 que está bajo la responsabilidad de los diputados. Y mire lo que le voy a decir a los auditores hoy. Los auditores saben lo que yo les estoy diciendo. Están recibiendo información de paquete completo de los diputados, porque eso no está separado. Están investigando a los diputados. Y los auditores no están autorizados por la Corte Suprema de Justicia para hacer esa investigación. Como consecuencia, se están extralimitando por mandato del señor Contralor. Y nadie ignora que esto es una lucha política. Nadie ignora que esto es una lucha política. Pero los auditores son los que van a ser investigados y van a ser investigados. No se engañen en eso. Entonces, los auditores debieran plantearle al señor Contralor suspender eso. Porque todo el mundo quiere estar bien con la opinión pública. En el derecho público, un funcionario público solo puede hacer lo que la ley le autoriza. Simple. Si yo soy jefe suyo y yo le ordeno hacer algo que es ilegal, usted no tiene por qué hacerlo, ni yo lo puedo votar. Es un principio de la democracia.
¿Y qué quiero plantear con todo esto? Esta confrontación, Ministerio Público, Corte Suprema de Justicia, hecha pública, con manipulación de casos. Esta nueva correlación de fuerzas que hay en la Asamblea Nacional, el gobierno quedó en minoría. No puede imponer absolutamente nada. En la Corte Suprema de Justicia se están atrincherando. Y el Ministerio Público dispara para todos lados, sin entender lo que está ocurriendo. Entonces, ¿qué es lo que está faltando en el país? Un entendimiento político entre las fuerzas políticas para estabilizar al país de cara a varias cosas. Uno, al proceso electoral que ya viene en los próximos 26 días. ¿O ustedes creen que cuando el Tribunal Electoral abra el proceso el 5 de mayo, nada de estas cosas se van a poder realizar más? Porque va a haber un debate político. Entonces tenemos cosas como, por ejemplo, tenemos la negociación Suntra-Capac, que está en desarrollo. Y yo espero que todos nos volquemos a buscar una solución allí, consona con la realidad económica, pero cerca de las aspiraciones también de los trabajadores, pero conservando el empleo. Yo apuesto a un acuerdo. Necesitamos un acuerdo, y ahora más tarde le vamos a hablar, para poder lograr la modernización de nuestra base económica del país, que son nuestro sistema de servicios. La economía de servicios panameña requiere de una modernización. Y le he hablado en varias ocasiones del extraordinario esfuerzo que el Ministerio de Economía y Finanzas ha realizado para presentarles un proyecto que, si yo fuera el presidente, quitaría esta confrontación para llevar esto en primer término. Porque esta es la reforma integral más importante de la historia desde el momento en que nosotros creamos el Centro Bancario Panameño y Financiero. Además, la procuradora debe entender la situación política donde se mueve ahora. Debe entenderlo, no para sujetar la investigación a la campaña electoral, sino para entender que en un proceso electoral su posición tiene que ser consona con la democracia, porque eso es lo que está en juego. Y todos los poderes del Estado deben buscar una fórmula para buscar un entendimiento político. Demórenlo. Mire cómo está Brasil. Mire lo que pasó en Perú. Mire lo que está pasando en Ecuador. Mire la situación de la violencia que tiene la campaña electoral en Colombia. Mire los resultados extraños, para decirlo de una forma, de las elecciones en Costa Rica. Lo que va a pasar en México. Mire cómo está México. Mire el desastre que hay en Venezuela. Y mire cómo nosotros estamos manejando todas estas cosas. Entonces nosotros necesitamos, como decían los muchachos, ponernos cool. Cool. Porque este lenguaje descalificador, este lenguaje de ataques permanentes, este lenguaje de descalificación, lo que está haciendo es reduciendo la política a su mínima expresión de maldad. A su mínima expresión de intelectualidad y a su máxima expresión de maldad. Entonces no estamos preocupados por los trabajadores, porque yo les leí el tuit del Papa Francisco. Preocupados por el matrimonio igualitario y no hacemos marcha para defender a los pobres. Preocupados por el tema de los homosexuales y no vemos los problemas de la desigualdad, de los trabajadores, de los indígenas, de los campesinos. Y hemos creado un ambiente, y termino aquí, tan negativo para el país, que a mí me asombra mirar a la gente que dice en forma continua, estamos mal, esto está mal, esto es un desastre. Y eso no es cierto. Lo que Panamá ha construido a lo largo de su historia es un modelo de proyecto que ha sido viable y que sigue siendo viable, pero que requiere cambios estructurales. Hoy le vamos a hablar de uno de ellos. Es un aporte de esta empresa para elevar el diálogo. Pero es muy difícil elevar el diálogo cuando lo estamos jalando hacia abajo, ¿no? hacia el subsuelo, en donde queremos embarrarnos todos de excremento. Así es. Mire lo que pasó con la niña esta.
todo lo convertimos en un desastre. Mire lo que está pasando con los trabajadores de Copa. Mire, entonces tenemos que ser consecuentes. Yo termino diciéndole, mañana voy a analizarle lo que la procuradora dijo hoy, porque yo no lo he escuchado en una televisora, y voy a analizar lo que el Tribunal Electoral diga. Por de pronto, mi solidaridad absoluta con el Tribunal Electoral. Y los exhorto a no hacer ninguna concesión en el marco del respeto del derecho que tienen todos los panameños y panameños a ir al proceso electoral con la protección que la Constitución y la ley le dan. Y si la procuradora quiere algo, lo tiene que ser en el marco de la ley y no presionando indebidamente a un tribunal que por Constitución tiene la última palabra en materia electoral.